Señores, gracias por continuar con nosotros aquí en Despierta RD. Luego de despedir a Hugo Vera, secretario general del Ayuntamiento del Distrito Nacional, recibimos aquí a Milton Morrison, el ingeniero Milton Morrison, quien es el administrador gerente general de EDESUR y que es otro de los temas sociales o nacionales que tocan bastante a la población. Buenos días, Milton, ¿cómo estás? Bueno, muy buenos días, gracias por estar aquí, o sea, por invitarme. Siempre es un Claro. placer, Lorena, estar con ustedes. Yo creo que el placer es nuestro, sobre todo porque tenemos muchos temas en la palestra que tocan EDESUR. Así es. Empezó un año escolar la semana pasada. Vimos un pacto que se firmaba con EDESUR y otras distribuidoras de electricidad. Cuéntanos cómo va esto de cara a que pueda funcionar este año escolar a distancia. Sí, bueno, mira, lo primero es que todos sabemos el gran reto que implica el tener un año escolar virtual. La energía es fundamental para eso, como tú muy bien preguntas, hace ya 2 semanas más o menos para el inicio del año escolar, firmamos un acuerdo, todo el sector eléctrico con el Ministerio de Educación para lograr conformar una mesa técnica donde todos, el sector eléctrico, vamos a poner nuestros esfuerzos para garantizar la energía plena, por lo menos el Ujú, 96% de todo el suministro, para que la educación funcione de manera adecuada. Que tú sabes que ha sido uno de los retos ujú. que este gobierno ha recibido. O sea, es un gobierno que tomó las riendas del Estado bajo una pandemia, y el tema de la educación y en estos 100 días han sido de los logros fundamentales que se han tenido, el poder arrancar un año escolar con estas condiciones, mantener que todos los profesores estén, digamos, activos en una situación de desempleo, también es un logro del gobierno en estos 100 días para el tema de la educación. Milton, Claro. preocupaba mucho durante, así como vino de fuerte la pandemia, en términos de salud, también vino en términos de energía, porque mucha gente, sobre todo en la primera etapa, donde estuvo recluida, consumía más energía, pero también había la queja de gente que no estaba en sus hogares y que las facturas llegaban igual o más caras que como recibían acostumbradamente, que por ende había como una distorsión ahí. ¿Qué ha hecho Edesur hasta el momento? ¿Qué tiene planteado? ¿Cuáles son los temas que puede presentar al respecto? Mira, como tú muy bien sabes, la pandemia ha representado un desafío para todos, un descalabro de la economía en todo el sentido de la palabra. Cuando este gobierno, nuestro presidente Luis Abinader, asume el poder, encontramos una situación crítica. Y yo quiero, antes de hablar del tema de la electricidad, referir algo sobre el tema de salud, para que tengamos una idea Ujú. de qué fue lo que se recibió. En el momento que Luis asume el poder, no estaban todas las informaciones en términos concretos adecuadas y claras. Él asume y tiene que inmediatamente enfrentar ciertos desafíos, como era el tema de poner en práctica un programa agresivo de identificación de posibles contagiados para lograr el confinamiento de los mismos, expandir la capacidad de los mismos hospitales, de las camas para atención del COVID, invertir una cantidad de dinero suficiente para poder reclutar mayor cantidad de médicos que pudiesen atender el tema de salud, pero también conseguir una cantidad importante de recursos que se manejaran a través de Promese, Cal y Senasa de más de 1.500 millones para la dotación de medicamentos, equipos, etcétera, para combatir esta pandemia. ¿Por qué te señalo eso? Porque hay que resaltar que en estos 100 días de gobierno, los logros que ha tenido el presidente Luis Abinader y todo el equipo que le acompañamos es algo que hay que resaltar. La pandemia va en un proceso de control y declive, sobre todo. Y ese paso que se ha dado de invertir cerca de 40 millones de dólares para adquirir 10 millones de vacunas, que ya está casi en el mercado, y nosotros ser uno de los primeros países que da ese paso, eso dice mucho de el trabajo que se está haciendo desde el gobierno para controlar la pandemia, que dicho sea de paso, como tú señalabas, se conecta con el tema de energía, pero también se conecta con la economía como tal. Entonces, en el caso de Edesur, esa acumulación que se dio de todo ese tema de la alta facturación, ¿en qué derivó? Nosotros simplemente entendimos la situación, nos dimos cuenta que podían haber oportunidades como empresa para nosotros resarcir y darle respuesta al cliente, porque hemos puesto al cliente en el centro
de la empresa y descubrimos que de las más de 150,000 quejas que recibimos nosotros en la administración, pudimos revisar en una mesa técnica con Proconsumidor y Protecon alrededor de 61,000 que tomamos, revisamos 41,000 y pico y nos dimos cuenta que alrededor de 15,700 de esas aplicaba que nosotros reconociéramos al cliente y le devolvimos cerca de 60 millones de pesos, cosa que nunca antes se había hecho en ninguna administración en el caso de Edesur. Interesante, sobre todo porque había mucha gente que decían, dígame cuáles son los que le están devolviendo en Edesur. No, hay cerca de Para- 16,000 personas que pueden dar testimonio. Nosotros tenemos todos esos datos. Lo que Ajá. pasa es que por un tema de Claro, información claro. no podemos revelar de que a alguien La o identidad fulano. de- Claro, Exacto. claro. Milton, ¿cómo se da el tema de los apagones y qué tienen que ver los generadores, que es diferente a las distribuidoras, que son ustedes, con esto? Porque hablamos siempre de la energía pagada y la energía servida. ¿Cómo y por qué en el país todavía se siguen dando los apagones? Para Mira, que la gente lo pueda entender mejor. Exacto, el tema de los apagones se producen por diversas razones. En algún momento, cuando empezamos la gestión, se generó una crisis de cerca de 2 semanas, donde se generó un déficit, había un déficit de generación, producto de que habían salido algunas plantas por mantenimiento, producto a que habían algunas plantas que por combustible no entraron, otras que por una avería. Entonces, eso generaba apagones. También los apagones se pueden generar de manera coyuntural por una avería inusitada, porque nadie quiere que se dé una avería, pero también los apagones se pueden dar por mantenimientos que se dan en las redes. O sea, hay diversas razones. Ahora, lo que sí queda claro, y yo quisiera transmitirle a los amigos televidentes, es el hecho de que para Edesur no hace sentido darle apagones. O sea, el negocio de nosotros no es dar apagones, es todo lo contrario. Nosotros como empresa distribuidora lo que queremos es dar el 100% de la energía porque así es que nosotros podemos facturar y cobrar más y así es que el cliente puede estar mucho más satisfecho para dar respuesta a las necesidades que como empresa nosotros tenemos. Entonces, por eso, poner al cliente como el centro, el corazón del negocio para satisfacerlo, es nuestra dinámica para que el cliente sepa que nuestro negocio no es dar Y apagones. Punta Catalina, ¿cómo Bueno, influye eso en la disminución de los apagones o en el sistema del cobro? Porque nos han dicho que Punta Catalina iba a resolver el problema Iba a de los ser apagones, sí. la panacea, pero al mismo tiempo reducción de la tarifa eléctrica, del costo de la tarifa eléctrica. bueno, desde el momento mismo que se comenzó a plantear hace ya algunos años con la construcción de Catalina, de que era la solución al problema eléctrico, nosotros mismos decíamos que no era así, o sea, porque tú puedes ingresar una nueva planta al sistema de generación, pero todos los años hay una demanda que crece y se necesita integrar nueva generación. O sea, que pasaron los años y obviamente Catalina tiene un peso importante en términos de la generación, en términos de los costos, y eso se refleja de una u otra forma en lo que son los precios del mercado spot y demás. Pero miren, yo quiero decirles algo. En nuestro rol así como gerente general de Edesur, uno ve todas las situaciones que se están dando en el sector eléctrico, como el tema de la facturación y los cobros se están dando mes por mes. Nosotros que rompimos un récord en octubre en términos de cobranza, pero nosotros sentimos que ese factor, por ejemplo, que nosotros en 21 años logramos el nivel más alto de cobranza de la empresa, está muy vinculado al proceso de recuperación de la economía que el gobierno central viene realizando. Y yo quiero vincular una cosa con otra, porque no están desvinculados. Miren, si uno se pone a ver, del 16 de agosto, cuando Luis Abinader asume el poder, el déficit en el ingreso nacional era algo que realmente enviaba una señal donde la recuperación parecía muy difícil. Hoy en día yo quiero resaltar 2 elementos. Por ejemplo, el déficit del ingreso en términos, ¿verdad?, de las recaudaciones se ha reducido en cerca de 19,000 millones de pesos. Eso es un logro en los 100 días de gobierno que nosotros tenemos. 19,000 millones. Fíjense que solo la Dirección General de Impuestos Internos y la misma Dirección de Aduana han logrado cifras históricas de recaudación en medio de una pandemia.
Eso se debe a la confianza que ha generado el gobierno tanto en los agentes y actores económicos nacionales e internacionales. También el tema de cómo ha ido tratándose el tema de la pandemia y cómo se han ido integrando una serie de sectores que han dinamizado el tema de empleo. Cuando Luis recibe el gobierno, hace 100 días, había alrededor de 1 millón de personas que habían quedado cesantes, desempleados en esa realidad. Increíblemente, 100 días después, se han integrado alrededor del 80% de esos desempleados que estaban. Se ha reactivado la economía con el tema del turismo. 19 hoteles han abierto, el 40% de la ocupación hotelera ya prácticamente está cubierta. Se ha dinamizado una serie de acciones a través de Zona Franca. Ha habido flexibilización, pero en términos de la apertura con la pandemia, y eso ha generado una dinámica que ahí lo conecto con el sector eléctrico, que uno la siente en términos de la posibilidad y capacidad de pago que tiene el cliente. Entonces, una cosa no está desvinculada de la otra. Hay que reconocer que los logros que ha tenido este gobierno en 100 días son extraordinarios. Y yo no lo digo porque sea parte del gobierno, sino que recibir un gobierno en las condiciones que se recibió el 16 de agosto era como para que esto colapsara. Pero Luis Abinader parece tomó el timón, lo ha conducido a un nivel que si uno habla, por ejemplo, que nosotros tenemos reservas, alrededor de 10.500 millones de dólares de reserva en medio de una crisis, eso te comienza a decir que hay una recuperación, porque en julio eran 6.500 millones. Entonces, cuando yo comienzo a ver los indicadores económicos, cuando uno comienza a ver cómo la economía, el empleo se dinamiza, cómo se están invirtiendo cantidades importantes en nuevos proyectos, a mí me parece que lo logrado en 100 días es algo que todos debemos resaltar, y qué bueno que ya el país se enrumba en ese camino. Milton, tenemos una situación en la que el gobierno, me imagino que en estos 100 días ha pensado mucho, Sí. porque no se puede prorratear más. Y es el tema de 2 pactos que ordena la Estrategia Nacional de Desarrollo. Uno de ellos te vincula directamente por el tema del sector energético, el pacto eléctrico. ¿Cuál es la visión del gobierno? La que supongo se han comunicado entre sí, el interés principal que se tiene, visto ya cómo se maneja el gobierno en los primeros 100 días, ¿verdad? Sí. 90 y tantos, de cara al futuro energético de la República Dominicana, que depende en gran medida de ese pacto. ¿Cuál es la visión que se tiene? Sí, mira, lo primero es que desde el momento mismo que asumimos el gobierno, el presidente fue muy claro y él dijo que el tema del pacto eléctrico debía cerrarse para cumplir con eso que tú dices, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, y se están dando pasos importantes porque ya el pacto ha estado consensuado en un porcentaje muy alto. Solo son detalles que hay que precisar. Bueno, el ministro de Energía, Antonio Almonte, ha estado encabezando muchas de esas reuniones, y nosotros no tenemos la menor duda de que eso pronto tendremos un pacto eléctrico, y en su momento habrá que tener el pacto fiscal porque la situación Claro. económica amerita un reordenamiento del tema fiscal en sentido general, porque todos debemos colaborar para el desarrollo mismo del país. O sea que no te quepa la menor duda que en lo que tiene que ver con el cumplimiento de esa Estrategia Nacional de Desarrollo, de esa ley que nos manda a esos pactos, se va a cumplir, porque el presidente ha sido coherente en ese sentido. Y yo siempre tengo que volver a retrotraer, porque es que un tema no se desvincula Claro, claro. de otro. Si tú ves la conexión en términos de lo que es el respeto, el deseo de tener un Estado de Derecho, de vivir en un país donde los poderes del Estado, las instituciones tengan la independencia de jugar, tú lo ves cómo en estos 100 días se cumplió una promesa del tema de la justicia. Hay una justicia en mano en el Ministerio Público de ciudadanos, ciudadanas que se asumen, y no desde el gobierno, sino que lo asume la sociedad como independiente. Ese es un logro, esa fue una promesa. El mismo tema de la Junta Central Electoral, cómo el presidente no intercedió para que fuese una Junta Central Electoral política. Entonces, ahí se respira un aire en la República Dominicana de institucionalidad, un aire de respeto, un aire de fortalecimiento de las instituciones que hay que resaltar
hoy en día en nuestro país. Y justamente viendo la perspectiva de afuera, o por lo menos no de los militantes del PRM, a ti que fuiste una figura clave para la victoria de Luis Abinader el pasado 5 de julio con País Posible, ¿cómo ven las otras personas esos 100 primeros días? ¿Cómo tú entiendes, siendo una persona que maneja personas, que tiene gente, Sí. cómo te lo valoran estos primeros 100 días de Luis Abinader? Bueno, obviamente, tal como te dije, hay resultados tangibles, evidentes que las personas ven, pero también hay una combinación de un hálito de esperanza que se ha levantado en la República Dominicana, de que tenemos un gobierno que sí piensa en la gente, que sí está centrado. Entonces, en el caso ya político de los seguidores, las personas vinculadas a partidos aliados, el caso del País Posible, nosotros entendemos que dimos el mejor paso en términos de apoyo político, porque hemos apoyado a un presidente que sí está comprometido con la transparencia y la eficiencia de un gobierno. Entonces, obviamente hay temas todavía pendientes que tienen que ver con aspectos políticos, de las expectativas propias individuales de los individuos, que se van a ir resolviendo, pero eso no es propio de los partidos aliados, eso también es propio del mismo partido de gobierno, pero yo aprovecho y hablo digamos, como ciudadano, pero también como miembro del gabinete de este gobierno, para decirles lo siguiente. El presidente Luis Abinader es la primera persona que está preocupado y sobre todo ocupado, porque a veces hay gente que se preocupa y se queda así, pero está ocupado en darle respuesta a todas esas inquietudes de todos aquellos que le apoyaron. Y yo no tengo la menor duda de que en los próximos meses eso se irá resolviendo y ustedes verán que ya el año 2021, un año ya donde yo entiendo que la pandemia llegará a su declive, donde volverá a renacer la economía y la esperanza, ahí todos seguiremos viendo que este es un gobierno que sí llegó para atender a la gente. Aunque casi se nos agota el tiempo y tenemos que despedir, yo pecaría si no cumplo con una pregunta que en términos periodísticos vale mucho. Está en el Congreso cursando el presupuesto nacional que definirá las políticas públicas para el 2021. Tú eres presidente de un partido. Ahí está incluida una adenda que obliga a los partidos políticos a recibir la mitad de lo proyectado o de lo estipulado para un año postelectoral, para el año 2021 en este caso. ¿Cómo tú ves esta situación ante la crisis que tenemos por COVID-19? Sí, mira, nosotros como partido siempre vamos a estar del lado y apoyando las medidas que el pueblo dominicano y le convengan a la sociedad. Si la sociedad decide que los partidos políticos tienen que hacer un sacrificio mayor con los recursos que reciben, nosotros vamos a apoyar eso. Nosotros apoyamos el planteamiento que hizo el presidente Luis Abinader. Pero en el caso particular de País Posible, déjenme decirle eso, nosotros somos el único partido existente que nunca ha recibido recursos de la Junta. O sea que estaría igual. Que si no lo recibo, tampoco me va a hacer falta porque nunca lo he tenido. Pero nosotros estamos del lado de los mejores intereses. Obviamente sí creemos, y eso debo decirlo de manera responsable y sincera, que si hay una redistribución, hay una cantidad de partidos, alrededor de 21 partidos, que reciben el 8% del total, que quizás no deben ser los más sacrificados, porque hay otros que sí reciben el 80% y el 12% que quizás en términos de reducción porcentual de sus ingresos deberían ser los que más aporten. O sea, que no debería ser igual porque no es lo mismo quitarle un 50% a uno de los partidos mayoritarios a uno que recibe... No lo mismo 50% de 100 mil pesos que de 100 millones. Exactamente, tú me leíste. Entonces nosotros apoyaremos cualquier medida y tú puedes estar seguro que el País Posible y nosotros apoyaremos eso. Hilton, tú y el presidente, Luis Abinader, que me imagino que se sientan con frecuencia para tratar estos temas, sobre todo porque la distribuidora que tú administras es la más trascendental, pudiéramos decir, de las que hay. Por lo menos o la a mí es la que más me interesa porque es la que me es da la que no, es la que nos abarca. ¿Cuál es la idea del presidente Abinader de cara a estos 4 años con Edesur? Mira, él lo que necesita, lo que ha pedido, las instrucciones que nos da tanto a nosotros, las otras distribuidoras y al Consejo, es que llevemos a las empresas distribuidoras a ser eficientes y transparentes. Las expectativas son que nosotros en conjunto podamos cambiar esa realidad. En el caso de Edesur estamos trabajando en la reducción de gastos innecesarios,
estamos priorizando las inversiones y no tenemos la menor duda de que el año 2021 marcaremos un hito en lo que era Edesur antes y lo que es la nueva administración de Edesur. Bueno, Bueno, pues gracias Milton por acompañarnos esta mañana. interesante Gracias a eso ustedes. y nada, seguimos viendo porque los 100 días no es el 25 que se cumple. Sí, si mal no recuerdo. sí. Pero lo estamos Estamos de celebrando desde los 90. Así es, así Gracias es. al ingeniero Milton Morrison, administrador gerente general de Edesur, que ha estado compartiendo con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes por la sintonía. Los dejamos con la programación de Telecentro. Espérate. Telemicro. Ay, Recordarle a la sí, gente que mañana nos vemos desde Samaná. Recuerden, Terrenas. desde Samaná Nos estaremos vemos transmitiendo en por una allá. edición especial de Despierta RD y por supuesto de los noticiarios, 2 de la tarde y 8 de la noche. Solo Así por es. aquí por Telecentro. Nos vemos mañana a las 6.